Shalom, shalom, bienvenidos. En un video que publicamos por estos días, el amigo Uriel Chávez nos escribió este interesante comentario de un tema que no sabía, que me puso a investigar en algunas enciclopedias y sitios web, y luego vimos cómo, evidentemente, la primera respuesta que le di era la más coherente. Vamos a ver primero lo que dijo Uriel Chávez. Muchas gracias, More, por el interesante video. Escuché una historia de un gran cabalista, no era un gran cabalista, Yosef de la Reina, que al parecer tuvo buenas intenciones, la de traer la redención antes de tiempo, y terminó del lado del mal. Se preparó para destruir al acusador y una astucia del mismo lo llevó a perder esa batalla. Después de estar advertido de no hacerlo y en cierto modo preparado, pero como lo enuncié, terminó derrotado. No siempre el conocimiento y las buenas intenciones son de ayuda. Gracias, More. Y yo le puse, no estoy de acuerdo, siempre el conocimiento y las buenas intenciones son positivas. El resultado final no depende de la persona. No conozco el cuento, pero evidentemente el Señor no tenía mucho conocimiento. Cuando empezamos a buscar, se puede buscar por Wikipedia, lo pueden encontrar. Yo preferí encontrarlo en enciclopedia.com. Nos habla de Yosef de la Reina y nos dice que esto no es una historia real, sino que evidentemente, como sonaba, es una leyenda, de hecho es un cuento, y que no se sabe el origen, tiene un muy próximo hacia esta época, tiene como 500 años esta historia, no más que dentro de lo que es la tradición judía, es muy poco, 500 años, y que hay cosas muy extrañas detrás, o sea, claramente no es un cuento real, y claramente el autor tiene ideas, creencias que no son netamente judías. Hay mucho de creencias gnósticas y cristianas y sabeteanas también acá en lo que se ve, y es lo que explica también la enciclopedia, y que difícilmente tenga contenido judío. Cuando nuestro amigo Uriel Chávez dice que este señor era un gran cabalista, primero vamos a saber si existió, y si existió, de grande no tiene nada porque no es tan conocido, no tiene muchas entradas en la vida de la gente. Y luego nos dice también, el querido amigo nos dice que tenía conocimiento. Ya vamos a ver que no tenía conocimiento. Luego, si quieren, averigüen sobre el cuento, y es completamente una idea cristiana lo que hay detrás, no judía, porque nos habla de Satán y una corte de Satán, y como si Satán fuera una especie de dios mágico que está en contra de Dios, y que este Satán tiene poderes, y que Yosef de la Reina quería eliminar al Satán y de ese modo traer una cierta forma de redención al pueblo judío o al mundo. ¿Y por qué digo que no tenía conocimiento? Primero porque todo esto del Satán y etcétera, que como se relata, es básicamente historia no judía, son ideas bastante ajenas al judaísmo. Y luego, nosotros sí tenemos en el Talmud, en Masejet Yomá 69b, también está en el Masejet Sanedrin, una historia que es del tiempo de los Anshe Knesset Agodalah, la gran asamblea. Incluso había algunos profetas, como Zacarías, involucrados, que se hizo rezos y lo necesario para tener sometido al Yetzer Hará. No se hablaba del Satán, porque Satán es un ángel que trabaja a favor de las personas y al servicio de Dios, pero se hablaba del Yetzer Hará, que es una forma de decir de Satán también, y es una tendencia natural del ser humano. Puede ser un ángel, que no deja de eso ser también una tendencia natural del ser humano, pero como que se logró hacer en la época de los Anshe Knesset Agodalah una detención del Yetzer Hará, de la inclinación a lo negativo, del ego. ¿Y qué pasó cuando se logró detener al Yetzer Hará? Lo que pasó fue que el mundo dejó de funcionar. Las cosas ya no eran como debían ser. La gente no plantaba ni cosechaba, la gente no comerciaba, la gente no tenía hijos, los animales tampoco. Es una detención del mundo tal como lo es. Y miren ustedes acá, lo vamos a leer en inglés porque más gente entiende inglés, supongo que arameo con algo de hebreo, que es lo que tenemos en esta parte del Talmud. Dice, el profeta Zacarías dijo: miren y entiendan que si ustedes matan al Yetzer Hará, la inclinación del mal, el mundo va a ser destruido. Porque si destruyen al Yetzer Hará, no va a haber más deseo de procrearse. Y no va a haber más deseo, como les dije antes, de trabajar, de progresar, de plantar, de cosechar, de hacer avances en el mundo. Por lo tanto, un profeta
por lo tanto, que era parte del Sanedrín, de la Knesset Agdolá, nos dice, no intenten destruir el Yetzer Hará. ¿Cómo puede ser que un gran cabalista no supiera esto que está en el Talmud? Y no en un solo lugar, sino en dos, al menos, que tiene bastantes comentarios al respecto. ¿Cómo puede ser que un gran cabalista intentara destruir algo que no debe ser destruido, que fue una creación de Dios y que tiene una necesidad de existir? El Yetzer Hará no es malo, el Yetzer Hará es una tendencia que tenemos que nos permite a nosotros elegir hacer lo bueno, es lo que nos permite tener libre albedrío, es lo que nos permite tener una verdadera condición de recibir por méritos los premios que Dios nos va a dar. Premios son consecuencia de las buenas acciones. Así que no era un gran sabio este Yosef de haber existido y ser el cuento real. No era un gran sabio este Yosef de la reina. Por ahí sabía cómo hacer cosas supersticiosas. Sin duda, en aquella época había un montón de superstición. Ya al hablar de Satanás y toda esa suerte de corte que tenía y como un Dios ajeno luchando contra el uno y único Dios, evidentemente había mucha superstición y cosas que de conocimiento era muy poco. Y por más que este cuento fuera repetido y conocido, no parece hasta muy tarde, como en el siglo XVII, que por una versión escrita. Y vuelvo a decir, todo lo que hay detrás puede ser tomado evidentemente como un cuento folclórico y que tiene una enseñanza muy interesante. Olvidémonos ahora de que alguien intentó hacer algo que el Talmud dice que es impropio e innecesario, que un profeta dice que es impropio e innecesario, y concentrémonos en esto. ¿Qué puede haber de interesante como una enseñanza del asunto este? Y es así. Pensémoslo bien. No es a través de la magia, ni de la superstición, ni de invocaciones extrañas, ni de la mística, como uno puede vencer al Yetzer Hará. En lugar de querer hacer esas cosas que son contrarias al deseo de Dios, uno tiene que dejar de ver al Yetzer Hará como un enemigo y verlo como un aliado. No el aliado bueno, no el aliado con el cual uno quiere irse de fiesta, sino como el aliado que es el mal indispensable para que algo funcione. Ejemplo, ¿quién quiere ponerse algo de un virus adentro adrede? Nadie, pero ese virus que ponemos adrede en el cuerpo, cuando se hizo los procedimientos correctos, son una vacuna. ¿Quién quiere ser pinchado para recibir algún beneficio? Nadie, pero eso es una vacuna. ¿Quién quiere ser cortado para recibir un beneficio? Nadie, pero eso es una operación quirúrgica que nos salva. Y así podríamos seguir dando ejemplos. ¿Quién quiere que le arranquen los dientes? Nadie, pero cuando está podrido el diente es necesario arrancarlo. O sea, el Yetzer Hará nos pone ante obstáculos, nos pone dificultades, nos tienta a hacer cosas que Dios dijo que no, o que sabemos que son malas, sin incluso necesidad que Dios nos los diga. Nos tienta para fortalecer nuestra voluntad, para limpiar nuestro deseo, para aclarar nuestra mente. Cuando uno es débil, cuando uno no ha estudiado, cuando uno tiene intenciones un poco que trastabillan, entonces cae. Pero el Yetzer Hará de por sí no es malo, no es un Satanás, no es un Dios que va contra Dios, no es un príncipe de la noche, no es más que un siervo de Dios que está a nuestro servicio, porque está a servicio de Dios. Está para que nosotros crezcamos, está para que nosotros lucemos para avanzar. Y si buscamos conocimiento acerca del Yetzer Hará, vemos que a través del Yetzer Hará es como también tenemos que servir a Dios, porque el Yetzer Hará nos impulsa a hacer cosas que de otra forma no lo harías. Por ejemplo, construir, por ejemplo, comerciar, por ejemplo, tener hijos, por ejemplo, avanzar en las cosas del mundo. Así que, ¿qué nos enseña este cuento anecdótico, folclórico y evidentemente falso? Nos enseña que si queremos avanzar en la vida no es a través de ni la magia, ni la superstición, ni de pretender destruir al Yetzer Hará, sino que reconocerlo, saber que está a nuestro servicio porque está a servicio de Dios y con él avanzar hacia adelante. Es las pesas que ponemos en los aparatos en el gimnasio de musculación para hacernos peso. Si levantamos un palito de medio gramo, nunca vamos a sacar músculos, pero si vamos levantando de a poco, con sabiduría, con conciencia, con una buena práctica, las mancuernas, los aparatos de pesas, lo que sea que tengamos, de a poco vamos subiendo las repeticiones, vamos subiendo la velocidad, vamos subiendo el peso, vamos a ir logrando mayor musculatura, mayor fuerza, mayor agilidad, etc. Eso es el Yetzer Hará. Son las pesas que nos pone la vida, nos pone Dios, nos ponemos nosotros mismos para poder avanzar y crecer y fortalecernos. Por tanto, hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta, querido Uriel, y es: las buenas intenciones sin conocimiento suelen terminar mal. Como evidentemente fue si existió Yosef de la reina, que no sabía que
un profeta, la Knesset Agdolá, la gran asamblea, el Talmud dice, no intentes destruir el Yetzer Hará. Sigue ahí para algo y es necesario que esté. Eso no lo sabía Yosef de la Reina, lo cual nos hace dudar de que nada sabio sea. Vuelvo a decir, cuando no tenemos conocimiento pero tenemos buenas intenciones, podemos causar muchos estragos por más buenas intenciones que tengamos. Las buenas intenciones tienen que estar acompañadas de conocimiento. Y acá viene algo muy importante también, que es para todas las cosas. Cuando tenemos este poquito de conocimiento, ya pensamos que somos muy sabios y entonces empezamos a despreciar a los que consideramos que no saben, empezamos a dar opiniones, empezamos a quejarnos, a criticar, como si tuviéramos sabiduría, porque tenemos este pedacito de sabiduría. Como cuando vamos creciendo en sabiduría, nos vamos dando cuenta, en realidad, lo poco que sabíamos antes, lo poco que saben otros o lo mucho que saben otros, vamos aprendiendo a ser humildes. Por eso, aquel que sabe más es el que más es tolerante, más es capaz de darse cuenta que se ha equivocado o disculpar los errores del otro, es el que mayor conocimiento va teniendo en las cosas de la vida, va sabiendo qué tiene que destruir y qué no. Por ejemplo, el Yetzer Hará no se lo destruye, se lo anula hasta cierto punto, pero se lo hace un aliado para ayudarnos a crecer como personas y también como comunidades. Así que, querido amigo, es muy interesante que me hayas contado esta historia, que no la tenía presente, no sé si alguna vez la conocí o no. Pero si no la conocí, ahora la conocí, y si ya la conocí me la olvidé, ahora la volví a conocer. Me parece totalmente irrelevante Yosef de la Reina, pero es bueno saber que ha existido y el disparate que se cuenta de lo que él ha supuestamente hecho. Pero bueno, también que sepamos lo que nos cuenta el Talmud acerca del profeta Zecaría, que ese es un profeta y viene con el camino marcado por Dios, no por vaya a ser que inclinaciones supersticiosas, folclóricas, mágicas de la Europa y norte de África y Medio Oriente de fines de la Edad Media. Así que de mi parte les deseo a todos ustedes que tengan un combate agradable con su aliado el Yetzer Hará, para que sean cada vez más fuertes y con eso consigan mayor cercanía a Dios, mayor cercanía a su propia Neshama y tengan una vida espléndida de Shalom y bendiciones.